Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Tome su lugar, hermanos. Hemos estado viendo, hermanos, con el cierre de Timoteo, lo que era predicando la palabra. Y con el cierre de estos dos cartas, primera y segunda de Timoteo, cerramos, hermano, con este tema que se llama la inspiración y la autoridad de la Biblia. Y está enfocada, hermanos, en este pasaje, segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Amén. Entonces, hermanos, empezando con esta enseñanza, que vamos a llevarla, empezamos a ver por qué inspiración y por qué la autoridad de la Biblia. Viendo un poco, hermanos, la versión traducción viviente, hermanos, lo voy a leer, eso no viene diferente en la Biblia que tenemos ahorita, pero fíjese cómo viene algunas palabras similares. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, igual va, y es útil, dice, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjese, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, fíjese bien, este mismo pasaje, 16 y 17, en la versión traducción viviente, lo desmenuza de tal forma que haya un poco de entendimiento. Cuando Dios, hermano, nos lleva a entender que la palabra de Dios es la que nosotros vamos a utilizar, este libro, hermanos, cuando uno se casa, se le regala, es el primer regalo que se ofrece al matrimonio, lo que es la palabra de Dios, hablando de la iglesia. Y se da, hermanos, porque este va a ser el manual de que dos personas que piensan diferente y que van a unirse, entonces van a tratar de hacer una fusión. Usted sabe que para hacer una fusión, ya sea en químicos o en este caso personas, no tan pronto va a encajar todo. No. Porque una persona está enseñada y está creada, o está instruida más bien, de una forma, la otra persona, el otro cónyuge, de igual manera. Entonces, cuando van a empezar a hacer la fusión, pues van a saltar chispas, ¿verdad? Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Entonces, como Dios en su soberanía nos ha dejado su palabra, este es el primer entrega que se hace a ese matrimonio que se está casando. Y se le enseña que en esta porción de la palabra les traerá sabiduría para esa fusión, ¿sí? Y para poder llevar una vida conforme a Dios. Fíjese bien, es conforme a Dios, ni conforme al hombre ni conforme a la mujer, sino conforme a Dios. Porque son dos personas que aman al Señor. Pero el momento de hacer una fusión, hermanos, pues hay diferencias. Usted sabe que todos somos diferentes. Entonces, se va a lograr con la palabra de Dios. No va a haber otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un pleito, yo voy a ir a buscar la sabiduría de Dios. A ver, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por qué no la entiendo? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no podemos comunicarnos tal como Dios quiere? Y vas a buscar en la palabra de Dios, y eso es lo que el Señor te va a enseñar. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes, cómo
los escritores que Dios llevó desde el Antiguo Testamento a llevar a entender que la palabra de Dios, ¿sí?, que los estatutos del Señor, que la ley del Señor, que los mandamientos del Señor, todo lo que el Señor mandaba escribir, era lo necesario para que el hombre, como dice este pasaje, haga toda buena obra. Amén. O como dice este pasaje en esta otra versión, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sí? Dios no espera que uno de sus hijos que ha venido a los pies de Cristo haga algo diferente a lo que está aquí en el manual. ¿Sí? En ti puede venir una pregunta, entonces, ¿me van a obligar? No, aquí nadie te va a obligar. Tú vas a empezar a leerlo, tú le vas a pedir a Dios entendimiento, y como dice el salmista, y meditaré en ella de día y de noche. Eso va a llevar a transformar tu vida. Eso te va a dar sabiduría a cualquier problema. Entonces ya no vas a hablar ni vas a contestar como cuando contestabas, ¿sí? Ya no vas a reaccionar como reaccionabas antes. Ahora tendrás una sabiduría para reaccionar, ¿sí? Ahora va a haber un entendimiento antes de hablar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva como entendimiento de la palabra para empezar. Entonces, un poquito de historia, hermano, en las Escrituras, hablando del capítulo 3, del versículo 16, se refiere, hermanos, en 2 de Timoteo 3:15, un versículo arriba, si quiere ir conmigo ahí, leímos 16 y 17, y el 15 dice algo importante de esto para Timoteo. Dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, si usted se acuerda, está escribiéndole esta carta a Timoteo. Entonces le está explicando de que el carácter del hombre tiene que estar pues bien. ¿Por qué? Porque en los postreros días iba a estar difícil. Entonces le dice, así como te enseñaron a ti desde tu niñez. Ok, entonces vamos a dividir en dos partes el ser humano. La primera es todos aquellos que han nacido en una familia cristiana desde pequeño. Entonces, él no ha sabido qué es estar fuera del mundo, porque desde pequeño él lo que recuerda es a la iglesia. Y fue creciendo y recuerda que iba a la iglesia. Y sigue creciendo y sigue yendo a la iglesia. Y así sucesivamente. Entonces, no recuerdan en qué momento pudo haberse parado en un ídolo, ¿sí? En qué momento estar tomando, en qué momento estar maldiciendo como los demás, hablando como los demás, reaccionando como los demás. Entonces, él empieza a tener un conflicto conforme va creciendo hasta su juventud, que donde muchos truenan, porque en su juventud ellos creen que tienen la sabiduría completa, ¿sí? Entonces le dicen en su contestación a sus padres, es que tú no entiendes, es que tú no comprendes, es que tú no sabes. O sea, ya se siente en una sabiduría completa de un adulto. Entonces su reacción es por todo lo que está viendo afuera, ¿sí? Y como nunca ha estado, siempre ha ido a la iglesia, y tú dijeras, como yo en su momento decía, pero ¿cómo va a pensar y creer algo de afuera si está dentro? Bueno, vamos a ver que la palabra de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la palabra, en nuestra cabecita, en nuestro almacenamiento de pensamientos, de mi corazón, empieza a haber un disturbio, ¿sí? Y empieza a haber muchos pleitos entre mí mismo. Entonces, ya quiero reaccionar como todos los demás. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque veo que solucionan su problema más rápido, ¿sí? Entonces, yo quiero reaccionar igual que ellos, porque sé que ahí está la solución, cuando la Biblia no enseña eso. Y cuando tal vez tú lo aprendiste, pero te empezaste a alejar del manual de la vida, entonces empiezas a perder, ¿sí?, la noción del tiempo.
la noción del camino, la noción de tomar decisiones como las estabas tomando, ¿sí? Usted pregúntele a un capitán, o una persona que cuando lleva una brújula y la brújula le está diciendo para dónde están los polos, ¿sí? Si él está buscando el polo norte y sigue caminando, si le quitan la brújula, aunque esté aquí, y si no hagan una prueba entre ustedes mismos, se le diga, a ver, hermano, fulano, dígame dónde está el norte. Y usted va a decir, pues sé que existe, pero no me pregunta dónde está ahorita. Bueno, el sur, a lo mejor es más fácil. No, pues no sé, tampoco. El oeste. No. Si usted trabaja en una empresa y la empresa está muy marcada, este oeste, pues te lo sabes, ¿verdad? Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, estoy en el este. Y cuando viajo a las plantas del oeste, pues estoy yendo a todas las plantas que están todo el lado de Chihuahua, ¿sí? Tijuana, ese es el este. El norte, pues es todo lo que está en la frontera, va, Laredo, Tijuana, Sonora, todos estos son partes, Tamaulipas, todos son partes fronterizas, ¿sí? Porque están en la mera orilla contra lo que es Norteamérica, ¿va? Entonces, de esa manera te lo vas aprendiendo, pero si aquí, ¿verdad? Te digo, bueno, vamos a salirnos para que sea más fácil, dígame dónde está el norte. Pues alguno va a decir, oye, pues tráete una brújula, ¿no? Pues para decirte, y ella misma me indique, ¿va? Sí, bueno. La palabra de Dios, cuando yo me olvido de ella, hermano, ya está resguardada ahí en la casa, ¿sí? Y sigo mi vida, y porque creo que traigo demasiado gas de la palabra de Dios, y sigo caminando, y sigo tomando decisiones, pero sin voltear a ver la palabra de Dios, lo que va a pasar, hermano, es que me va a quedar sin nada de la palabra y voy a estar reaccionando como la gente lo está haciendo, ¿sí? Ya, voy a estar haciendo lo mismo. Entonces voy a empezar a ver diferencia en mi comportamiento. Por eso en este capítulo de 3 de segunda habla acerca de un carácter, ¿sí? Hacia un hombre que en los postreros tiempos iban a ser más tremendos, ¿sí? Imagínense usted, y platicábamos mi esposa y yo, cuando no tienes la palabra, ahí vas como borreguito, ¿verdad? Le decía, estábamos platicando mi esposa y yo, cuando aquí en Juárez vino una persona por primera vez, al menos eso entendíamos, y hacía ver mucho oro en sus manos, aceite y sangre. Total, en una de nuestras Biblias la bañó en sangre y los pastores que teníamos en ese entonces dijo, démela va porque ya está bendita. Te la dimos, ¿verdad? Y hoy que hemos estado caminando en el Señor, te quedas pensando, o sea, ¿por qué? Porque sigue más gente haciendo lo mismo. Y mucha gente ahora, hermanos, como dice la palabra de Dios, que estaremos viviendo en la apostasía, dice, y muchos serán avergonzados, ¿sí? Muchos. Y estamos viendo por todos los medios de cómo está siendo avergonzado mucho dirigente de las iglesias. ¿Por qué? Porque están haciendo trucos con todo lo que están haciendo y en realidad no es Dios el que está hablando, ¿sí? Pero todo, ¿por qué eso, hermano? Porque la palabra no la conoces, ¿sí? ¿Por qué no dice uno nada? Porque la palabra no la tienes. O sea, en tu corazón, la tenías en la mano, la tenías guardada, pero no en tu corazón, ¿sí? Hablábamos acerca también de la palabra, cuando hablamos que el último profeta pues fue Juan el Bautista, el último apóstol fue Pablo, ¿verdad? Y ahí lo dicen ellos, ¿sí? Lo expresa. Jesús expresa acerca del profeta de Juan, ¿sí? Y después entra Jesús. Entonces, hermano, todas esas corrientes de las cuales estamos viendo, por eso dice, los postreros tiempos serán complicados. Y muchos, dice, y aún los escogidos serán también movidos de su fe en Cristo. ¿Pero por qué serán movidos?
porque no está la palabra de Dios en ellos. Por eso Pablo es muy insistente a Timoteo, que era el joven que había dejado una iglesia, y escribe esta carta y la desmenuza de tal forma que tenga con claridad que la palabra es importante. Y eso mismo, hermano, nosotros como iglesia tenemos que tener esa claridad. Y es por eso el cierre de esto, de la inspiración y la autoridad de la Biblia, porque tenemos que irnos con esto. Mañana ya no va a quedar en nosotros los que estamos aquí de decir, no, pues es que no sé lo que la Biblia dice. ¿Y quién me dijo que tenía que leer la Biblia? Le estamos diciendo ahorita que la inspiración y la autoridad de la Biblia es lo máximo para nosotros. Lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque como dice este pasaje, por eso lo escribí, hermano, de la versión Traducción Viviente, dice, Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjese, dice capacitar. Sabe Dios que tú y yo no la sabemos. Entonces Dios la va a usar para capacitarnos. ¿Para qué? ¿Para usarla como yo quiero? No. Dice, para poder hacer, o para que el pueblo, toda la gente, puedan hacer toda buena obra. Escuche bien, toda buena obra. No estamos hablando de hacer algo mal, no. Dios eso no lo tiene ahí. Dice, toda buena obra. Entonces, usted en la Biblia, usted tiene que hacer buenas obras porque usted va a meditar en su palabra de día y de noche. Y usted va a buscar lo necesario para su vida. Entonces, las escrituras, hermano, que hablan y que pone de referencia este pasaje del 3:15, es porque expresa desde que Timoteo es enseñado, desde su niñez ha sido enseñado a las Sagradas Escrituras, cuales han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, hermano, es algo tan importante que nosotros tengamos claridad por qué somos salvos y de dónde viene y dónde dice, por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, somos salvos por la fe en Jesucristo, por eso, por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento, quiero que vayamos ahí, déjame decirle nomás. Bueno, antes de irnos a esa cita del Antiguo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermano, la Biblia es la máxima autoridad, ¿sí?, que tenemos para nosotros. Entonces, la Escritura, hermano, es inspirada por Dios. Hay dos griegos que la conforman, que se llama Theos, que significa Dios, y Peneo, que es respirar. La Escritura, hermanos, es la propia vida y la palabra de Dios. Es digna de confiar e infalible. Solo trata de la salvación. No solo trata de la salvación, sino también de valores éticos, de la moralidad, de la historia, el cosmos, etcétera, de todos los temas. Entonces, fíjese bien, si usted tiene alguna necesidad dentro de su vida, alguna duda, la Biblia se lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque si es algo de moralidad, yo voy a buscar lo que la Biblia me enseña. Si yo voy a buscar algo ético para que en mí esté ese comportamiento, la Biblia me lo va a enseñar. Usted sabe que en las escuelas hay una materia que se llama civismo y ética, algo así, y es para enseñar a los jóvenes valores de cómo comportarse. La Biblia enseña eso, valores, principios de cómo comportarse un hijo de Dios. Entonces, usted quiere saber cómo se comporta, la palabra de Dios. Usted tiene que saber por qué es salvo o por qué se salva la gente, en la Biblia le va a enseñar. Quiere saber un poquito de historia de cómo que nació Jesús, dónde empezó a ser mencionado, desde qué pasaje, pues desde el Antiguo Testamento. Entonces hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento cuando Jesús vino. Entonces hay historia dentro de la palabra de Dios. Y de todos los temas que puedas ver dentro de la palabra de Dios, habla acerca del matrimonio, habla de la educación de los hijos, habla de lo que es el nacimiento, que desde el vientre de nuestra madre, desde que somos ahora sí que, pues como lo conocemos, un fetito, vamos a llamarlo así,
que ya está respirando, desde ahí ya somos vida para el Señor, y desde ahí el Señor nos está viendo, desde ahí el Señor nos está escogiendo. Esto lo dice la palabra. Desde el vientre de tu madre, dice, yo te vi concebir. Entonces desde ahí el Señor empieza a poner un propósito para todo aquel que Dios está viendo, que son todos. Todos, para todos Dios tiene un propósito. Pero otra vez, cuando hacen preguntas, ¿y cuál es tu propósito en la tierra? No sé, hacerme rico. No, sale eso. Hacer empresas, ser empresario, hacer grandes construcciones de edificios. No sé, ser un buen arquitecto, un buen abogado. Ese es lo que aspira el hombre. Y eso es lo que el hombre quiere. Y eso, el propósito del hombre es lo que dice que que es para él. Pero la Biblia no dice eso. Dice la Biblia que esta porción de la palabra es para capacitarnos, ¿sí? Para que hagamos buenas obras, ¿sí? Todos los abogados, ¿sí? O más bien, todos los que estudian abogados o los que están buscando estudiar abogados dicen, no, es que ahí está el dinero. Eso es lo que te dicen, no te dicen, es que quiero ayudar a la gente, quiero apoyar al pueblo, quiero ver que hay mucha injusticia. No dicen eso, te dicen, es que ahí está el dinero, ¿sí? En una ocasión, cuando andamos un poco desesperados, cuando uno de mis hermanos lo metió en el penal, pues yo empecé a hablar a muchos lados y entre maestros, cuando yo estaba estudiando, como gente de las iglesias que conozco, pues de qué manera podíamos empezar a trabajar con esto, y pues a la vez un consejo de algún abogado, porque ya habíamos tenido uno, pero pues se llevó dinero solamente, no se ayudó nada. Entonces, una de las iglesias allá para el country, me dijo, oye, que hay un hermano así, tiene muchos años en el abogado y todo. Ok, no, pues ya me dijo el pastor, fui a ir a buscar. Y fui con otro hermano de esa misma iglesia. Entonces, ya cuando nos lo encontramos, hermano, fíjese bien lo que me dice. En aquel entonces, me dice, no, claro, hermano, yo te voy a ayudar. Solamente tráeme, no sé, en unas 2 horas, unos 100,000 pesos para empezar. Le dije, a ver, hermano, otra vez déjame preguntarle. Vengo a buscar una ayuda, le dije, ¿sí? No, sí, hermano, pues por eso aquí estoy para servirle. Solo en 2 horas tráigame 100,000 pesos. Digo, ¿y para eso quiere eso, para empezar? Me dice, sí, nomás para empezar, hermano. O sea, no me está diciendo que lo va a sacar libre. No, hermano, eso es un poquito más, dice, o sea, ahorita son eso para empezar, nada más, para empezar a moverme, ahorita no había Uber, ¿va? Pero para empezar a moverme en el taxi, y te empiezan a decir, describir todo lo que van a gastar, ¿va? Le dije, bueno, déjeme pensarlo. Hermano, pero cosa, yo no le estoy diciendo que no lo voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Sí, está bien, hermano. Entonces ya, pues sí me vine triste, ¿va? Y me decía el hermano, no, se agüite, hermano. Usted sabe cómo son los abogados. Sí, le digo. Y mi maestro me dijo, porque tiene un maestro en derechos y me decía, por favor, todo lo que has estudiado, dice, no, afuera es otra cosa la realidad, dice. Entonces, y yo le dije, fíjese, no, pero yo voy con los de la iglesia. Me dijo, pues, no sé, debería estar muy pegado a tu Biblia, dice, porque de otra manera no vas a encontrarlo. Y pues tal, así como me lo dijo. Entonces, el hombre siempre está buscando, hermanos, otras cosas. Dios tiene su propósito. Y Dios lo sigue firme en que todos vamos a tener un propósito. ¿Sí? Está escrito. Entonces, ¿dónde lo vamos a ir conociendo? Conforme nosotros vamos adquiriendo esta inspiración que Dios ha dejado en nuestras manos, la palabra de Dios. Entonces, hermano, moralidad, historia, voy a encontrar mi formación, de dónde viene la salvación, de aquí lo voy a encontrar. Fíjese, segunda de Pedro 1, 20, 21 dice, sobre todo tienen que las profecías de las escrituras jamás surgió de la iniciativa humana,
Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo. Al contrario, dice esta versión, traducción viviente, dice al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y para esto, hermanos, vamos a ver, quiero que vaya conmigo al libro de Salmos 119. Solamente le voy a leer algunos pasajes de lo que el salmista escribió. Amén. ¿Ya lo tenemos? Salmo 119, le voy a leer algunos pasajes. Versículo 1, 2, dice: bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí me voy a esperar. Lea conmigo este pasaje 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios, hermano, nos ha dado su palabra para que la atesoremos, la meditemos, guardarla en nuestro corazón para después irla a sembrar a otra tierra árida. ¿Sí? Un ejemplo, si aquí con mi hermano que está enfrente, él jamás ha conocido algo de Dios, yo estoy alimentándome de la palabra de Dios, yo voy a ir, si el Señor me lo ha puesto en el camino, yo tengo que ir a sembrar la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Yo no lo voy a obligar a que él camine en el Señor. Yo le voy a enseñar lo que yo he aprendido de la palabra. Y yo le voy a enseñar que solamente hay dos caminos, lo que me enseñó a mí la palabra. Un camino que es la verdad hacia el cielo, y como decía este pasaje, y me va a enseñar la maldad. Entonces te voy a decir, ¿sabes qué? Y la maldad consiste en esto. La maldad consiste en que todo aquel que no cree en el Señor, dice la palabra en San Juan 3, ya ha sido condenado. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Quieres venir en arrepentimiento al Señor? Este es el camino. Oramos por él y seguimos el camino. Dios lo vuelve a poner enfrente otra vez y es lo mismo otra vez. Si el Señor te ha puesto en mi camino otra vez, es porque hay alguna duda en tu corazón que no quieres decir. Entonces, Dios lo puso otra vez en el camino, le vuelvo a repetir lo que la Biblia dice. ¿Sí? Acuérdense que Pablo decía, tenemos que estar repitiendo la palabra una y otra vez, y si el Dios sigue poniéndolo en tu camino es porque tiene que entender una y otra vez lo que la Biblia dice. ¿Sí? ¿Yo lo estoy cambiando? No. La palabra de Dios le está enseñando, dice esta versión, instruyendo, capacitando, diciéndole para este lado o para este lado. Ahora sí, con todo lo que te he dicho de la palabra de Dios, ¿qué piensas tú de eso? ¿Sí? A usted y a mí nos llegan los folletos de ofertas de aquí de los centros comerciales, y usted en la mesa o en la barra pone todos, ¿verdad? ESMA, Borrega Dorera, Walmart, Soriana, y dice, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de decidir. ¿Ok? Entonces, en base a eso, usted dice, vámonos a todos, y ahí van para todos. ¿Sí? En la palabra del Señor, cuando viene eso, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos su corazón y dice, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque aunque tengo una capacidad de decidir, ¿qué dice Romanos capítulo 1? Dice, ellos están envueltos en sus pecados. Además, ni siquiera se acuerdan de un Dios. Entonces, aunque tengamos esa capacidad, hermano, es mentira que nosotros vamos a decidir. Y le digo esto porque hay muchos compañeros que a veces dicen, no, sabor, cuando yo quiera, voy a dejar de tomar. Y hay una reunión de juntas y a veces les llevan alcohol y le digo, que hoy no es el día.
No, mira cómo está el calorón. Y luego hay otra junta y les vuelven a llevar y les digo, ¿qué? Hoy sí. No, mira cómo está el tiempo. ¿Tienes la capacidad o no? Yo le decía una vez. Sí, pero hoy no. Y a veces así jugamos, hermano, en la palabra de Dios. Y así mucha gente que no conoce a Dios, así juega mucho cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios. Hermano, mira lo que Dios dice. ¿Qué estás pensando de lo que te estoy diciendo? No, otro día. Ni siquiera te contestó, ¿verdad? Entonces, así, ¿por qué? Porque se sienten con la capacidad de decidir cuándo van a ir a la iglesia, cuándo se van a postrar ante el Señor, cuándo van a hacer la obediencia de su palabra, cuándo van a orar, cuándo poder ir a la iglesia, cuándo, o sea, porque se sienten con la capacidad, hermano, de decir cuándo sí, cuándo no, qué es malo y qué es bueno. Se sienten con esa capacidad. ¿La tenemos? Sí, pero no la tenemos para identificar correctamente conforme la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice capacitar para hacer toda buena obra. Enseñar, redarguir para que no caigas en lo incorrecto de que Dios aborrece. No caigas en la moralidad, no caigas en una persona no ética, no caigas en la confusión de que tú eres salvo porque tú quisiste. No, es por la gracia de Dios, dice la palabra. Es por su gracia y es porque estoy creyendo en Él, sí, pero por la gracia de Dios que fuimos elegidos para poder venir a los pies de Cristo. Necesitamos el camino que nos impulsa el Espíritu Santo. Nosotros solo no lo vamos a leer, hermano. Si usted dice, hermano, yo estoy leyendo la Biblia, ya me lo acabo. Gloria a Dios porque la va a acabar. Pero la pregunta es, ahora, ¿y cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu entendimiento? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué estás haciendo de buena obra? Ah, no, pues es que nomás la estoy leyendo. Es como leer cualquier libro. ¿Qué estás leyendo? No, pues fulano. Ok. Si yo voy a leer la Biblia, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, Señor, voy a leer tu palabra y traigo una inquietud del Salmo fulano. Enséñame lo que está ahí oculto de tu palabra. ¿Sí? Entonces, bienaventurados, dice el capítulo 19, versículo 1, versículo 2, el 2 dice, bienaventurados los que guardan su testimonio. ¿El testimonio de quién? De Jesucristo. Dice, y con todo el corazón, dice, le buscan. ¿Guardamos el testimonio del Señor? Amén, ok. Y lo buscan. Ah, caray, bueno, no lo he ido a buscar. Hay que buscarlo de constante día, todos los días, cada momento. ¿Por qué, hermano? Porque cada que respiro, puedo respirar un problema, puedo respirar un conflicto en mi casa, puedo tener una mala decisión en mi vida, una mala contestación en mi vida. Entonces, yo tengo que respirar, yo tengo que buscar al Señor. Versículo número 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, dice el rey David. Jehová, tú encargaste que fueran guardados tus mandamientos aquí en nuestro corazón. Entonces, si nosotros al escuchar la palabra no la guardo, desde ahí no estoy teniendo claro que Jehová está diciendo que tenemos que guardar su palabra. ¿Ok? Versículo 4. Versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El rey David le está diciendo, mira, cuando tú me enseñes tus justos juicios, créeme, de mi boca te alabará. ¿Tú aprendiste algo del Señor? ¿Cuál es tu regreso al Señor? ¿Cuál es tu ofrenda ahora al Señor? El rey David dice, te alabaré con mi boca, oh Jehová, al conocer esto de ti. Versículo número 9, para los jóvenes dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermano? ¿Con las redes? ¿Sí? ¿Con las revistas de la semana? ¿Con el periódico? ¿Sí? ¿Con su mejor cuate, su mejor amiga? ¿Sí? Dice, bien claro, ¿verdad? Y no necesita una traducción. Dice, ¿qué dice, hermano? Con guardar
¿La palabra de quién? Con guardar su palabra. ¿Sí? Versículo número 10 dice, con todo mi corazón, ¿qué dice, hermano? No solamente de mente, hermano, no porque tiene ganas, no porque sus sentimientos hoy amanecieron alegres, lo va a buscar el Señor, ¿sí? No porque el día está bonito, hoy vamos a la iglesia, no. Aquí dice, en mi corazón, perdón, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón. O sea, usted vino a la iglesia a lo mejor con problemas, pero dice su corazón, ay, quiero buscar a Dios, ay, quiero escuchar la palabra de Dios. Versículo número, lo dice, versículo mismo 10, con todo mi corazón te he buscado, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El rey David, hermano, usted si lee los salmos, te va a aprender mucho de lo que el rey David expresa con estos salmos. Entonces, usted dice, no, pues ¿cómo le voy a decir a Dios que no me desvíe? No, usted le va a decir lo que en su corazón hay. Señor, líbrame de todo desvío. Señor, guárdame para mantenerme tomado de tu mano. Señor, ayúdame a pasar este problema. Señor, no sé qué contestar, pero ayúdame, Señor. Dame de tu palabra. O sea, tienes que expresar cómo está tu corazón, lo que va a enfrentar tu persona. ¿Sí? Tienes que tomar autoridad de lo que Dios te ha enseñado y te ha dado. ¿Sí? Si el Espíritu Santo, cuando les dijo Jesús a sus discípulos, no quiero que se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo vaya, porque Él los revestirá en poder. Y muchos malinterpretan la palabra poder, ¿sí? Entonces, el poder, hermano, era poder expresar la palabra, poder expresarla. Ese es el poder. Que no te cohibas a expresar, no te avergüences a expresar la palabra de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo que Jesús les enseñaba. Jesús sabía cómo estaban sus discípulos. Les vio en su cara el terror, el miedo, porque Jesús ya se iba y los iba a dejar solos. Pero Jesús les enseñó, les dijo, mira, mi Padre les mandará un consolador que estará con ustedes, que es el Espíritu Santo. Y me imagino que Jesús los miraba todavía y con dudas, pues ¿qué vamos a hacer? Jesús, ya no vas a estar con nosotros. Tú eres el que nos defendías, tú eres el que hablabas. Nosotros solamente te seguíamos. Por eso Jesús dijo, no se me vayan de Jerusalén, por favor. Ahí esperen a que llegue el Espíritu Santo, porque Él los va a revestir con poder. Sabía que no iban a poder hablar, hermanos. Y la prueba está cuando los discípulos, cuando va una persona a decirle a Jesús, Jesús, ¿puedes sanar a mi hijo? Está endemoniado. Y le dice, y voltea con los discípulos que mandó, ¿qué pasó? Y dice la persona, el papá dijo, no, es que mandaste a tus discípulos, pero no pudieron. Y Jesús le dice, miren, esto no se puede más que con oración y con ayuda. Casi diciéndoles, no lo hicieron, ¿va? Se fueron así nomás. ¿Sí? Así que cuando usted, hermano, vaya a visitar a una persona de la iglesia, o una persona que no es de la iglesia, pero le pidió que fuera a visitarlo a su casa, no se vaya, voy a poner de ejemplo, como esos discípulos así nomás. Ándale, córrele, vamos. No, tiene que ponerse delante de Dios. Señor, voy a la casa de este hermano, o voy a la casa, hermano, de este amigo. Señor, voy a la casa de este familiar. Abre toda puerta que esté cerrada, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Cualquier situación sobrenatural que se venga a presentar, Señor, revístenos de tu poder, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Sí. Tenemos que tener la claridad de expresión. ¿A dónde? A la inspiración y la autoridad de su palabra. Amén. Entonces estamos aquí, versículo número 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? Léalo eso. En tu corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? ¿Y por qué sigue pecando, hermano? Va a decir, porque me gusta el pecado.
El rey David, hermano, como ser humano, expresa todo lo que estaba y enseñando Jehová a su vida, pero también a la vez le expresaba a Jehová lo que en él estaba viviendo. Y es como usted y yo en este tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en algún momento de aflicción en nuestra vida, pues le va a decir a Dios: en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, tus mandamientos, tú has visto cómo he batallado, Señor, y esto y lo otro. Dice, para no pecar contra ti, Señor. Eso es lo que he estado trabajando. Ayúdame, Señor. Ayúdame en esta prueba que viene. Ayúdame en este conflicto que se va a presentar. En la contestación que voy a recibir. Señor, ayúdame a no pecar, Señor. Usted le puede decir eso. Entonces, ¿cómo lo va a recibir? Por medio de la palabra de Dios, ese entendimiento, esa enseñanza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, dice. Consideraré, dice, tus caminos. Dios nos enseña cuál es el camino del Señor. Ok, tienes que considerar qué es lo correcto. Amén. Versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva. ¿Y qué más? Que guarde tu palabra. El rey David expresa que él como siervo le dé vida, pero dice, no para vivirla como él quiera, no, dice, para guardar tu palabra. Versículo número 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No le entendí, hermano. Ok, dígale al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, en este día. Y quiero ver tus maravillas, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en el negocio, Señor. Quiero ver tus maravillas. Abre mis ojos, Señor. Amén. Por eso le digo, vamos a aprender mucho de los salmos, y este 19, hermano, está grande, por eso le estoy leyendo algunos. Versículo número 24. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué dice, hermano? Y mis consejos. 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Si usted se siente, hermano, hasta el suelo y ya no está pudiendo respirar, no sabe qué hacer, dice la palabra de Dios. Abatida está el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma. Dice, vivifícame según tus palabras. (66) Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos, dice, he creído. Amén. 67. Antes que fuera yo humillado, dice, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Dice, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Nosotros no nos podemos comportar, hermanos, como el mundo cuando una persona que no conoce a Dios nos hace un mal. No puedo decir ojo por ojo. No puedo decir, me la hiciste, me la vas a pagar. No puedo decir eso, hermano. Ni puedo reaccionar de esa forma. Por eso fíjese lo que dice aquí. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes, dice, que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Sí? Antes. Dice, mas ahora, dice, guardo tu palabra. Se fija, hay una diferencia que se está comportando en el ser humano cuando conoces la palabra de Dios. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El reconocimiento, hermanos, más profundo de un ser humano es reconocer quién te hizo. ¿Sí? Reconocer quién te ha formado. Y no hablamos solamente de tus padres, sino la profundidad del ser humano. ¿Quién fue el que lo formó? Y dice la palabra de Dios aquí,
David escribía, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, ¿qué dice, hermano? Te sirven. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De ahí un reconocimiento, ¿quién hizo el cielo y la tierra? Dios. Y luego dice, por tu ordenación, ¿sí? Como dice la palabra, por tu ordenación, perdón, Génesis 1, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia y en mi aflicción hubiera perecido, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellas, ¿qué dice, hermano? He vuelto a vivir. Usted, hermano, jamás se va a arrepentir de conocer la palabra como la hemos estado leyendo en esta mañana. Cada vez que usted lea la palabra, Dios va a depositar una sabiduría en su corazón. De tal forma su comportamiento, su persona va a ir cambiando. ¿En qué? En reconocer como que es algo. ¿En qué? En ser moral. Rechazar toda la inmoralidad. ¿En qué? En tener una ética cristiana conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, conforme a su voluntad, usted va a ir entendiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Y va a decir, ¿cómo conoces tanto de la palabra? Es que el Espíritu Santo me ha ido enseñando y me ha ido iluminando. Entonces, por eso hoy ya no hago eso, ya no contesto así, por eso esto. ¿Por qué? Porque he entendido, ¿sí?, que la palabra de Dios, hermanos, es la correcta. Que la palabra de Dios es la que me va formando, ¿sí? La palabra de Dios es la que me va enderezando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nazco en pecado, ¿sí? Dice la palabra de Dios, me concebiste en pecado. Desde ahí soy pecador, hasta que no vengo a los pies de Cristo por la gracia del Señor, ¿sí? Por la ayuda de su Espíritu, a llevarme a creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces, es donde viene la transformación de nuestra vida. Entonces, ahora cuando tú empiezas a caminar, pues dices, como dice el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, si usted agarra este camino, tiene que checar si es correcto ese camino de acuerdo a la palabra de Dios. Si es correcto, entonces quiere decir que la palabra me va iluminando el camino. Es el correcto. Es el correcto. Me duele, trae algunas dificultades, pero sé que Dios está conmigo. Entonces es el correcto. Es el correcto. Es el correcto. Amén. Entonces Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento empezó a enseñar como que la palabra del Señor, pues otra vez remarcando desde el Antiguo Testamento, había sido inspirada por Dios. Jesucristo afirma, hermano, lo que se ha recibido del Padre. Amén. Juan 7:16 dice, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Jesús, hermano, en todos sus pasajes en los evangelios, él mencionaba, mi Padre me envió. Mi Padre me lo ha enseñado. Esta es la voluntad de mi Padre. No es mi voluntad, ni lo he dicho yo. Es mi Padre el que lo ha enseñado. Esta obra es por la misericordia de mi Padre. Siempre él ponía, hermano, a su Padre como principal. Y él decía, esa es la voluntad de él. Entonces estaba siendo instruido el Hijo por el Padre. Y por eso el Hijo obedecía todo lo que el Padre le enseñaba. Hay otro pasaje en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que
lo que sucederá en los futuros. Entonces, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso fue el que se quedó. Es el que nos va a consolar, nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a exhortar. Ese es el Espíritu Santo el que se quedó. El Espíritu de Dios, del cual sigue enseñando, instruyendo hasta el día de hoy, hermano. 112 dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. 114 dice: mi escudero, mi escudo eres tú. ¿Y qué dice? En tu palabra he esperado. Si usted se fija, hermano, el rey David expresa lo de la palabra de una manera tan clara para nuestra vida en este tiempo. Versículo número 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que reconocer que la palabra de Dios está inspirada. Y una de las cosas que Jesús enseñó, vaya conmigo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5, hermanos, perdón, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús, hermano, está respondiendo a lo que los fariseos y los escribas le decían. O sea, ahora con tus enseñanzas estás quitando la ley de Moisés, estás quitando lo que se escribió de los profetas. Y Jesús les dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, que ni el cielo y la tierra, si pasan, dice, no se moverá de la palabra de Dios ni una palabra, ni una letra, ¿sí? No se moverá de la palabra del Señor. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está pidiendo Jesús aquí, hermanos? Y lo pidió desde ese tiempo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hemos hablado en mensajes anteriores, hermano, que hay dentro de la iglesia a veces también hay comportamientos como los fariseos y como los escribas, que se cuadran a veces tanto en la palabra, ¿sí? Y que piensan que son los únicos que están bien delante de Dios. Y todos los hermanos que están alrededor, todos son pecadores para Él. Hay gente así, hermanos. Por eso Jesús le dice, y en el pueblo de ese tiempo, pues obvio que existían, como bien lo acusaban a Jesús. Por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, dice, que de la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí mismo en los evangelios, hermanos, Lucas capítulo 24, vaya conmigo. Lucas capítulo 24. Capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que él decía. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús, hermano, le enseña de tal forma en que se deberían de guiar por lo que les estaba enseñando. Juan capítulo 10, 35, 38. Si Dios llamó, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijos de Dios soy. Si no hago la obra de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La palabra de Dios, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Jesús les expresa en este pasaje de Lucas, antes de él partir, y le dice, como está escrito, y como está escrito dice Moisés, los profetas y los salmos. O sea, ¿desde cuándo se hablaba de Jesús? Desde el Antiguo Testamento. Por eso Jesús, hermano, exhortaba con toda autoridad a los fariseos y a los escribas. Dice, tú dices que eres hijo de Moisés. Bueno, pues no te debes de enojar por lo que estoy haciendo, porque está escrito de mí desde ese tiempo. Parecían otros fariseos y decían, no, es que mi padre es Abraham. Bueno, si tu padre es Abraham, ¿por qué te enojas por lo que estoy haciendo? ¿Por qué me dices que soy del diablo? ¿Por qué me dices que soy de Beelzebú? ¿Por qué expresas eso? A los fariseos les hablaba con una claridad. ¿Por qué? Si dices que tu padre es Abraham, no te enojes. Porque desde aquellos tiempos se está hablando de mí, se está profetizando de mí. ¿Y con qué les hablaba Jesús? Con la palabra. Jesús fue, y con esto cierro, Jesús fue, hermanos, preparado y se llevó al desierto a ayunar 40 días. Yo no sé nosotros cuánto tiempo hemos ayunado, pero algo sí le voy a decir. Jesús fue llevado a ayunar, hermanos, y el diablo se presentó. ¿Sí? Si usted ha dedicado su hogar y lo ha puesto al servicio del Señor y está orando por ese lugar donde está, el diablo se va a presentar como quiera, ¿sí? Pero ¿qué le vamos a responder si la palabra no está en mi corazón? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le dijo Jesús? Vino la primera. Mira, Jesús, tú tienes hambre, y dice tu palabra que tú puedes convertir estas piedras en pan para que te sacies. Acuérdese, soy instruido para toda buena obra. ¿Sí?
Si su vecino le está haciendo algo malo a usted y todavía se para enfrente, le dice, a ver, ¿cuál es tu reacción? En usted va a venir toda una película de cómo era antes, ¿va? Sacaba el bat, el palo y los correteaba. Les decía de que se iban a morir. O sea, va a pasar una película por aquí de todo lo que usted hacía antes. Pero, ¿qué ha hecho el Señor? Revestirnos, ¿verdad? Y dice, si en nosotros viene ese recordatorio, el Espíritu Santo va a redarguir, ya eres hijo del Señor. Dios te está capacitando para hacer toda buena obra. Aquí vas a presentar tu buena obra. ¿Sí? Ya no es ojo por ojo. ¿Sí? Ya no voy a responder como antes. Voy a responder como fui instruido. ¿Cómo está siendo instruido este día? Con la palabra. ¿Cómo se va a comportar ahorita aquí en su casa y que le hayan puesto algo? Como hijo de Dios. ¿Sí? No va a ir a regresarlo de donde usted cree que haya venido. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Mira, escrito está. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Escuchen. Fíjese Jesús lo que le dijo. No solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dios dónde le habla? Con la palabra de Dios. Entonces, jamás, hermano, piense usted que usted tiene en sus manos todo, que usted conoce todo. Sin esto, no somos nada. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.